Bienvenidos a Historias Sagradas. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Greetings from my bath, festive friends. The holidays are overwhelming, but I'm tackling this season with PayPal and making the most of my money. Getting 5% cash back when I pay in 4. No fees, no interest. I used it to get this portable spa with jets. Now the bubbles can cling to my sculpted but pruny body. Make the most of your money this holiday with PayPal. Save the offer in the app. Ends 12/31. See paypal.com/promo terms. Points can be redeemed for cash and more. Pay in 4 subject to terms and approval. PayPal Inc. and MLS 910457. Hoy exploraremos uno de los momentos más desafiantes y transformadores en la historia de la Iglesia primitiva, un tiempo donde la fe, la tradición y la inclusión chocaron de manera intensa. A través de las vidas de Tito, Timoteo y el conflicto memorable entre Pedro y Pablo en Antioquía, nos sumergiremos en las complejidades de la aceptación de los creyentes gentiles y las expectativas relacionadas con las leyes judías. Todo comenzó en Antioquía, donde Pedro y Pablo tuvieron un fuerte enfrentamiento sobre un tema crítico. ¿Deberían los gentiles convertidos seguir las leyes judías, como la circuncisión, para ser plenamente aceptados en la comunidad cristiana? En Gálatas 2, Pablo describe cómo desafió a Pedro públicamente por su comportamiento inconsistente, ya que Pedro, temiendo la opinión de ciertos líderes judíos, dejó de comer con los gentiles, dividiendo así la comunidad. Este conflicto no fue solo un choque de personalidades, sino un enfrentamiento sobre el corazón del Evangelio y la gracia de Dios para todos los pueblos. En este contexto, la historia de Tito y Timoteo nos muestra cómo estas tensiones se manejaron de manera práctica. Tito, un creyente griego, fue un ejemplo viviente de la libertad que el Evangelio ofrecía a los gentiles. Pablo se negó a permitir que Tito fuera circuncidado, defendiendo la idea de que los gentiles no estaban obligados a seguir las leyes ceremoniales judías para ser aceptados en Cristo. Tito se convirtió en un símbolo de la inclusión total de los gentiles en la fe, tal como eran. Por otro lado, Timoteo vivió una situación diferente. Siendo de madre judía y padre griego, Timoteo tenía un trasfondo mixto, lo que lo hacía una figura compleja en este debate. Pablo decidió circuncidar a Timoteo, no porque fuera necesario para su salvación, sino para evitar conflictos con las comunidades judías y facilitar su ministerio entre ellos. Este acto muestra cómo Pablo adaptaba su enfoque dependiendo de las circunstancias, buscando la paz y la unidad, sin comprometer el mensaje del Evangelio. A través de estas historias, vemos cómo la Iglesia primitiva luchó y creció en medio de debates sobre identidad, tradición y libertad. Pedro, Pablo, Tito y Timoteo nos enseñan que el camino de la fe no siempre es sencillo, pero que Dios guía a su pueblo hacia la inclusión y la unidad. Acompáñanos a profundizar en estas historias llenas de pasión, desafío y transformación en el corazón del Evangelio. Un choque de gigantes. Dos de los más grandes líderes de la Iglesia primitiva, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, se encontraron cara a cara en un conflicto que sacudió los cimientos de la comunidad cristiana. Esta no fue una simple discusión teológica, era una confrontación que definiría la esencia del Evangelio y la libertad en Cristo. ¿Cómo pudo Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, actuar de una manera que necesitara tal corrección? ¿Y qué motivó a Pablo a enfrentarlo públicamente? Esta es la historia de un momento crucial que nos enseña sobre la valentía, la integridad y la defensa del mensaje de Cristo. En los primeros días de la Iglesia, el Evangelio de Jesucristo se esparcía rápidamente por todo el Imperio Romano. Las buenas nuevas alcanzaban tanto a judíos como a gentiles, y con ello surgieron tensiones en torno a cómo debían convivir ambas comunidades en esta nueva fe. Los judíos tenían una fuerte tradición basada en la ley de Moisés, mientras que los gentiles no compartían esas costumbres. Esta mezcla de culturas y costumbres diferentes presentaba un desafío para la Iglesia naciente, donde la unidad y la armonía eran esenciales. El apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, había sido elegido para predicar el Evangelio a los judíos,
mientras que el apóstol Pablo fue llamado específicamente para ser el apóstol a los gentiles. Ambos eran pilares fundamentales de la Iglesia, pero sus caminos estaban a punto de cruzarse en una confrontación inesperada que revelaría cuán importante era preservar la verdad del Evangelio sin ceder a presiones externas. Pedro, conocido por su fervor y liderazgo, había sido un puente para unir a judíos y gentiles en la fe. De hecho, había sido el primero en bautizar a un gentil, Cornelio, después de recibir una visión de Dios. Pedro entendía que la salvación no dependía de la observancia de la ley judía, sino de la fe en Jesucristo. Esta visión era revolucionaria y marcaba un punto de inflexión en la expansión del Evangelio más allá del pueblo judío. Durante su estancia en Antioquía, una comunidad de cristianos tanto judíos como gentiles, Pedro comía y convivía libremente con los gentiles, sin preocuparse de las leyes dietéticas judías que antes regían su vida. Esta era una señal de unidad en Cristo, donde no había diferencia entre judío y gentil. Así, la Iglesia crecía, y las barreras que dividían a los pueblos se desmoronaban poco a poco. Los gentiles se sentían aceptados, sin necesidad de adoptar costumbres judías para ser parte de la comunidad cristiana. Pero un día, llegaron a Antioquía ciertos hombres enviados por Santiago, el líder de la Iglesia en Jerusalén, que aún mantenían una visión más estricta de la observancia de la ley judía. Estos hombres consideraban que, para ser verdaderos seguidores de Cristo, los gentiles debían cumplir con ciertos preceptos de la ley mosaica. Temiendo lo que pudieran pensar estos hombres sobre su relación con los gentiles, Pedro cambió su comportamiento. De repente, dejó de comer con los cristianos gentiles y empezó a actuar como si la ley judía volviera a ser un requisito para estar en comunión. No solo eso, sino que otros judíos cristianos, incluidos Bernabé, uno de los más cercanos colaboradores de Pablo, siguieron su ejemplo y también se distanciaron de los gentiles. Esta actitud creó una clara división dentro de la comunidad cristiana. Los gentiles comenzaron a sentirse rechazados e inferiores, como si no fueran realmente parte del pueblo de Dios, a menos que cumplieran con la ley. La acción de Pedro ponía en riesgo la unidad de la Iglesia y contradecía el mensaje de inclusión y libertad que Cristo había traído. El comportamiento de Pedro generaba una barrera que Cristo ya había derribado, y Pablo no podía quedarse callado ante tal situación. Pablo, conocido por su valor y determinación, no pudo permanecer en silencio. En una escena cargada de tensión, Pablo enfrentó a Pedro públicamente delante de todos. Le dijo sin rodeos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pablo señalaba que Pedro estaba siendo inconsistente. Si Pedro ya no seguía estrictamente las costumbres judías, ¿por qué ahora estaba imponiendo esas mismas leyes a los gentiles? Esta conducta, según Pablo, no estaba en línea con el verdadero evangelio de la gracia y podía llevar a confusión a los nuevos creyentes. La acción de Pedro daba a entender que la salvación dependía de seguir la ley judía, lo cual contradecía directamente la enseñanza central del evangelio, que somos salvos por gracia, no por obras. Pablo se levantó con valentía para defender la verdad del evangelio, y su confrontación con Pedro fue una defensa pública de la libertad que los creyentes en Cristo habían recibido. La decisión de enfrentar a Pedro en público puede parecer dura, pero Pablo entendió que el impacto del comportamiento de Pedro era tal que necesitaba ser abordado de manera clara y firme. La influencia de Pedro como líder era tan grande que, si su error no se corregía, podría llevar a muchos a la confusión y a una falsa interpretación del evangelio. El momento fue tenso, pero necesario. Pedro, conocido por su humildad tras años de seguir a Cristo, reconoció el error. Aunque las Escrituras no nos dan un relato detallado de la respuesta de Pedro en ese momento. Hello, friends. Guess who? That's right. It is I, the Replacer. Once again, I've been called on so you can play the new Call of Duty, Black Ops 7, with 3 expansive modes, 18 multiplayer maps, and the tastiest zombie gameplay you've ever freaking seen. Available November 14th. Pre-order Call of Duty Black Ops 7. Now, rated M for mature. Hey, welcome into Walgreens. Hi there. Hey. All right, hon, I'll grab the gift wrap, cards, and, those stuffed animals the girls want. Great. And I'll grab the string lights and some... How about I grab some cough drops? This is not just a quick trip to Walgreens.
I'm fine, honey. Well, just in case. You know what they say. 'Tis the season. This is help staying healthy through the holidays. Walgreens. I'm 32, juggling family, working full-time, and earning a bachelor's degree. At University of Phoenix, I earn career-relevant skills with every 5-week course. Skills I can use now, not just after graduation. Earn skills in weeks, not years. Visit phoenix.edu. Lo que sí sabemos es que no hubo una ruptura entre ambos apóstoles. Pedro y Pablo siguieron colaborando en la expansión del Evangelio y mantuvieron una relación de respeto y amor fraternal. La corrección de Pablo fue bien recibida y sirvió para fortalecer la unidad de la Iglesia y reafirmar el mensaje central de la salvación por gracia. La confrontación tuvo un impacto positivo. La Iglesia no fue dividida y el Evangelio continuó expandiéndose, libre de las ataduras de las leyes ceremoniales. Tanto Pablo como Pedro siguieron siendo pilares en la Iglesia, aunque con distintas misiones. Pedro en su ministerio hacia los judíos y Pablo hacia los gentiles. La valentía de Pablo al enfrentar a Pedro aseguró que la Iglesia no cayera en la trampa del legalismo, y la humildad de Pedro al aceptar la corrección mostró su compromiso con la verdad del Evangelio. La confrontación en Antioquía fue un recordatorio poderoso de que incluso los líderes más importantes de la Iglesia podían caer en el error y ser corregidos. Pedro y Pablo, aunque diferentes en personalidad y misión, compartían el mismo objetivo: proclamar la libertad que Cristo trae. La humildad de Pedro y la valentía de Pablo son ejemplos para todos nosotros sobre la importancia de mantenernos fieles a la verdad del Evangelio y estar dispuestos a corregir y ser corregidos cuando sea necesario. Este evento sirvió para consolidar la verdad de que la salvación no depende de cumplir con la ley judía, sino de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Así, desde ese día, la Iglesia continuó creciendo, llevando el Evangelio tanto a judíos como a gentiles, sin barreras de ley o tradición. La acción de Pablo aseguró que la libertad en Cristo fuera preservada y que los gentiles pudieran experimentar plenamente la gracia de Dios, sin restricciones. La historia de la confrontación entre Pablo y Pedro nos enseña que incluso los líderes más respetados de la fe pueden equivocarse, pero lo más importante es la disposición a ser corregido y a mantener la integridad del Evangelio. La fe en Cristo trasciende las divisiones culturales, y en Él todos somos uno, llamados a vivir en libertad y amor, sin imponer cargas innecesarias a los demás. Como dice Pablo, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. La confrontación entre Pedro y Pablo también nos recuerda que la valentía y la humildad son cualidades esenciales en la vida cristiana. Pablo fue valiente para defender la verdad del Evangelio, y Pedro fue humilde para aceptar la corrección. Ambos actuaron en amor, buscando el bien de la Iglesia y la preservación de la verdad. Esto nos desafía a vivir en integridad y a no tener miedo de hablar cuando algo pone en peligro la verdad del Evangelio, pero siempre con un espíritu de amor y restauración. Para los cristianos del primer siglo, estas confrontaciones no solo fueron necesarias, sino también determinantes para definir la identidad de la Iglesia. La Iglesia estaba creciendo rápidamente y necesitaba establecer su fundamento teológico con claridad. El conflicto entre Pedro y Pablo no fue un obstáculo, sino una oportunidad para que el Evangelio fuera predicado con mayor pureza y convicción. Las enseñanzas y la doctrina de la Iglesia naciente se vieron fortalecidas al entender que la libertad en Cristo es para todos, sin importar la procedencia ni las tradiciones pasadas. Este momento histórico fue una afirmación de que el mensaje de Cristo trasciende cualquier norma cultural o social, y que la gracia de Dios es lo que verdaderamente une a los creyentes. La valentía de Pablo al corregir a Pedro también pone en evidencia la importancia de la confrontación amorosa dentro de la comunidad cristiana. Muchas veces podemos enfrentar situaciones donde el error, incluso si viene de alguien respetado, necesita ser confrontado con verdad y en amor. La actitud de Pablo no fue de condena, sino de restauración y unidad. Su propósito no era humillar a Pedro, sino aclarar lo que era necesario para la salud espiritual de la comunidad. Esto nos recuerda que la corrección es una expresión de amor cuando se busca el bien del otro y la verdad de Cristo. Asimismo, la respuesta de Pedro, aunque no detallada explícitamente en las Escrituras, demuestra su humildad. Pedro, siendo un líder de gran influencia, pudo haber rechazado la corrección y causado una división aún mayor, pero su disposición a ser corregido
habla de su profundo compromiso con la verdad y la misión de Cristo. En nuestra vida diaria, todos podemos aprender de esta disposición a recibir corrección cuando es necesaria, entendiendo que nadie está por encima del Evangelio y que todos somos susceptibles a equivocarnos. Este evento también tiene implicaciones profundas para la inclusión en la Iglesia. En el contexto actual, donde las diferencias culturales, raciales y sociales aún pueden ser fuente de división, la historia de Pedro y Pablo nos desafía a vivir el Evangelio de manera que abrace a todos, sin imponer requisitos adicionales a la gracia de Dios. En Cristo, todos somos bienvenidos, y la verdadera comunidad se basa en la aceptación mutua y en la unidad que solo la fe en Jesús puede proporcionar. El rechazo hacia los gentiles que ocurrió momentáneamente en Antioquía es una advertencia para la Iglesia de hoy sobre el peligro de crear barreras donde Cristo ya las ha derribado. La reacción de Bernabé también es interesante y aleccionadora. Bernabé, conocido por ser un hombre de consuelo y apoyo, fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Esto nos muestra que incluso aquellos con corazones nobles y sinceros pueden equivocarse si no están atentos al verdadero mensaje del Evangelio. La influencia de líderes espirituales es poderosa, y por eso es crucial que todos los creyentes estén firmemente arraigados en la verdad de la gracia para evitar caer en actitudes o prácticas que contradigan el amor de Cristo. Finalmente, la historia de Pedro y Pablo nos deja un ejemplo de unidad en medio de la diversidad de la Iglesia. Aunque hubo conflicto, al final, ambos apóstoles trabajaron juntos por el avance del reino de Dios. Sus diferencias no los separaron. Al contrario, contribuyeron a una comprensión más rica del Evangelio. Este es un llamado para todos nosotros a no temer las diferencias ni los desacuerdos, sino a verlos como oportunidades para profundizar en nuestra fe y fortalecer nuestra comunidad cristiana. La unidad en Cristo no significa uniformidad, sino una diversidad de dones, personalidades y llamados que se unen para glorificar a Dios. Érase una vez, en la ciudad de Listra, vivía un joven llamado Timoteo, un discípulo de Jesús que ya se destacaba por su buen carácter y dedicación a la fe. Timoteo venía de una familia diversa. Su madre, Eunice, era una judía creyente que le había inculcado las enseñanzas de las Escrituras desde su niñez, mientras que su padre era griego. Este trasfondo le dio a Timoteo una mezcla cultural que, aunque podía haber sido un obstáculo en su comunidad, no impidió que los hermanos de las ciudades cercanas de Listra e Iconio hablaran muy bien de él. La reputación de Timoteo llegó a oídos del apóstol Pablo, quien, al llegar a Listra en uno de sus viajes misioneros, se interesó en el joven. Pablo vio en él no solo un discípulo con potencial, sino un compañero de ministerio que podía ayudarle a extender el Evangelio. Timoteo, con su fe sólida y disposición para aprender, comenzó a entrar en el camino que lo llevaría a convertirse en uno de los colaboradores más cercanos de Pablo, un verdadero hijo en la fe. Y todos los días, Timoteo vivía inmerso en una atmósfera de fe y devoción. Desde su niñez, había sido instruido en las Sagradas Escrituras por dos mujeres piadosas que marcaron profundamente su vida, su abuela Loida y su madre Eunice. Estas mujeres no eran solo guardianas de la tradición, sino ejemplos vivos de una fe sincera, firme y amorosa, que transformaba todo lo que tocaba. El joven Timoteo, guiado por el amor de su madre y abuela, absorbió la sabiduría y las promesas de Dios como si fueran parte de su propia sangre. Creció en la fe, no como una mera tradición, sino como una fuerza viva que gobernaba su corazón y dirigía sus pasos. Día tras día, mientras otros jóvenes se preocupaban por asuntos mundanos, Timoteo buscaba en los antiguos textos las verdades eternas, desarrollando una profunda relación con el Dios de Israel. Sus días estaban marcados por la enseñanza piadosa, el estudio constante y la oración, pero también por la humildad, un rasgo que destacaba en él desde muy joven. Aunque aún no lo sabía, esa fe pura y sincera que había heredado sería su armadura, su fuerza y la brújula que lo guiaría en los desafíos que estaban por venir. Timoteo estaba siendo preparado, en lo oculto, para un propósito que lo llevaría más allá de los límites de su ciudad natal, Listra, hacia un destino que él ni siquiera podía imaginar. Hasta que un día, un acontecimiento inesperado cambió el curso de la vida de Timoteo para siempre. Pablo, el gran apóstol que viajaba por las tierras de Asia predicando el Evangelio de Cristo. This episode is brought to you by Buffalo Trace Distillery. Powerful yet smooth. Contained but never tame. Proudly going their own way, but never going alone.
This is the spirit inside Buffalo Trace Bourbon. Made at Buffalo Trace Distillery, the world's most award-winning distillery. Buffalo Trace is always perfectly untamed. Distilled, aged, and bottled by Buffalo Trace Distillery, Franklin County, Kentucky. 90 proof, 45% alcohol by volume. Learn more at buffalotracedistillery.com. Please drink responsibly. You know how to make a great meal. And when it comes to the mess, Palmolive knows how to handle it. Palmolive Ultra removes up to 2.5 times the grease versus Dawn Non-Concentrated. Palmolive's most powerful formula instantly cuts grease, leaving you with sparkling clean dishes. Palmolive Ultra. Click or tap the banner to shop now or visit palmolive.com. Ford Blue Cruise hands-free highway driving takes the work out of being behind the wheel, allowing you to relax and reconnect, while also staying in control. Enjoy the drive in Blue Cruise-enabled vehicles like the F-150, Explorer, and Mustang Mach-E. Available feature on equipped vehicles. Terms apply. Does not replace safe driving. See Ford.com/BlueCruise for more details. Llegó a Listra en su misión de fortalecer las iglesias. Al escuchar sobre la reputación de Timoteo y ser testigo de su fervorosa fe, Pablo vio algo especial en él, algo que no podía ignorar. Decidió entonces hacerle una invitación que marcaría su destino. Lo llamó a acompañarlo en su misión, a dejar atrás su hogar y su vida conocida para embarcarse en un viaje que le haría partícipe de la expansión del reino de Dios. Timoteo, consciente del honor y la responsabilidad que esto implicaba, aceptó sin vacilar. Pero antes de partir, hubo un paso decisivo que debía tomar. Aunque su madre era judía, su padre griego había influido en que no fuera circuncidado, algo que podía causar dificultades entre los judíos a quienes Pablo predicaba. Entonces, para evitar problemas y convertirse en todo lo necesario para la obra de Dios, Timoteo accedió a ser circuncidado. Este acto fue más que un gesto ritual. Fue una señal de su dedicación total a la misión, un sacrificio personal que mostraba su disposición a dejar de lado cualquier barrera cultural para la causa de Cristo. Desde ese día, Timoteo no solo era un discípulo fiel, sino un compañero de batalla del gran apóstol, preparado para enfrentar los desafíos y dificultades que su nueva vida en el ministerio traería consigo. Y por eso, habiendo dejado atrás su vida en Listra, Timoteo comenzó a vivir una nueva realidad. No solo era un compañero cercano de Pablo, sino que ahora tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros. En su juventud, fue llamado a liderar, predicar y enseñar a las iglesias que Pablo había fundado. Sin embargo, con esta responsabilidad venían grandes desafíos, y Timoteo se enfrentaba a una barrera: su juventud. Muchos lo veían como alguien demasiado joven para ocupar un rol tan importante dentro de la iglesia. Pero Pablo, consciente de los dones y el corazón de su joven discípulo, lo animó con palabras poderosas. «Ninguno tenga en poco tu juventud», le dijo. «Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza». Estas palabras resonaron como un llamado a ser más que un líder por su posición. Timoteo debía ser un ejemplo viviente de lo que significaba seguir a Cristo, no solo por sus palabras, sino por la pureza de su vida. A partir de ese momento, Timoteo abrazó este desafío con valentía. En cada lugar donde predicaba, donde corregía, donde enseñaba, lo hacía con la humildad y la firmeza que Pablo había modelado para él. Su juventud, que al principio parecía un obstáculo, se convirtió en una oportunidad para demostrar que el poder de Dios no conoce edad, sino disposición y corazón. Los ojos de las iglesias ya no veían en él solo un joven, sino un líder que irradiaba fe y amor genuinos, siguiendo el ejemplo del maestro que le había elegido. Hasta que finalmente, en el punto más crucial de su ministerio, Timoteo recibió un encargo solemne que lo llevaría a la cúspide de su responsabilidad como líder de la iglesia. Pablo, el apóstol que lo había guiado y mentoreado, estaba ahora en sus últimos días, encarcelado y consciente de que su tiempo en este mundo se acercaba a su fin. En una carta cargada de urgencia y profundo amor, Pablo le dio a Timoteo una de sus últimas y más importantes instrucciones. «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo», le escribió, «que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina». Timoteo, el joven que había comenzado como discípulo,
ahora estaba siendo llamado a llevar sobre sus hombros la antorcha del Evangelio en un mundo lleno de desafíos y oposición. Pablo sabía que tiempos difíciles vendrían, que la gente no soportaría la sana doctrina, pero aún así, instó a Timoteo a mantenerse firme, a no desfallecer en su misión. Sé sobrio en todo, le dijo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estas palabras eran el clímax de la relación entre Pablo y Timoteo, el momento en que el apóstol pasaba el bastón a su fiel colaborador, confiando en que él sería el futuro defensor del Evangelio. Timoteo se encontraba en la cúspide de su llamado, enfrentando el desafío más grande de su vida, predicar y defender la verdad en tiempos difíciles, siguiendo los pasos de su maestro, incluso cuando el costo fuera alto. El destino de muchas almas dependía de su obediencia y perseverancia, y él estaba listo para dar el siguiente paso en su viaje, guiado por el consejo y el amor de Pablo. Y desde ese día, Timoteo se convirtió en uno de los colaboradores más confiables y queridos de Pablo. A lo largo de sus años de ministerio, su fidelidad y dedicación nunca flaquearon. En una de sus cartas, Pablo lo elogió públicamente ante los filipenses, destacando su excepcional carácter y compromiso. «Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo», escribió Pablo, «pues no tengo a nadie como él, que tan sinceramente se interese por vuestro bienestar». Timoteo no solo cumplió con las tareas que Pablo le encomendó, sino que lo hizo con un corazón lleno de compasión y genuina preocupación por las iglesias. Pablo lo consideraba como un hijo espiritual, diciendo: «Timoteo ha servido conmigo en el Evangelio como un hijo sirve a su padre». Estas palabras revelaban la profunda relación que ambos compartían, marcada por el respeto mutuo y el servicio desinteresado en la obra de Dios. Timoteo, a partir de ese momento, no solo fue un discípulo o un colaborador de Pablo, se había transformado en un líder ejemplar, conocido por su integridad y su dedicación inquebrantable al Evangelio. Donde quiera que iba, llevaba consigo el testimonio de su fe sincera, la misma fe que había heredado de su madre y abuela, y que había sido nutrida bajo la guía del apóstol. La historia de Timoteo es la de un joven que, desde sus humildes inicios, llegó a ser un pilar en la expansión del cristianismo, alguien en quien Pablo confiaba plenamente para continuar el legado de predicar la palabra de Dios con valentía y amor. La vida de Timoteo nos deja una lección profunda sobre la importancia de la fe inquebrantable y el poder del liderazgo espiritual. En una de sus últimas cartas, Pablo le recordó a Timoteo: «Te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti», animándolo a no dejar que los desafíos, el miedo o la juventud lo apartaran del propósito divino que Dios había puesto en su vida. Pablo le dejó claro que Timoteo no había recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Este recordatorio final resuena como un llamado a todos los creyentes, a no permitir que las circunstancias o los temores nos impidan cumplir con el propósito de Dios. Timoteo, a pesar de su juventud y las dificultades, se mantuvo firme en su misión, guiado por el poder y el amor de Dios. La moraleja de su historia es clara: Dios nos llama a avivar los dones que nos ha dado, a liderar con coraje y a confiar en su poder en medio de cualquier adversidad. Timoteo nos enseña que la verdadera fortaleza no radica en la edad o la experiencia, sino en la fe y la dependencia total de Dios, quien es la fuente de toda sabiduría y fortaleza. Al igual que Timoteo, somos llamados a ser valientes, a ejercer nuestros dones y a mantenernos firmes en la verdad, confiando en que Dios nos guiará en cada paso del camino. Érase una vez, en los primeros años del cristianismo, un hombre llamado Tito, un compañero de confianza del apóstol Pablo. Tito no era judío, sino un griego, un gentil convertido que abrazó la fe cristiana con profunda convicción. Aunque no se menciona su juventud en detalle, sabemos que fue uno de los primeros gentiles en aceptar el mensaje de Cristo, un testimonio viviente de que la salvación no era solo para los judíos, sino para todas las naciones. Pablo se refería a Tito como «mi verdadero hijo en nuestra fe común», lo que demuestra la estrecha relación espiritual que los unía. Desde el principio, Tito destacó por su carácter firme, su lealtad y su pasión por el Evangelio, convirtiéndose en un ayudante cercano a Pablo. En la iglesia de Corinto, fue enviado como representante de Pablo, y desde entonces jugó un papel clave en la consolidación del cristianismo en diferentes regiones. Y todos los días, Tito trabajaba incansablemente al servicio de Cristo, respondiendo a la llamada del ministerio con valentía y dedicación. Después de ganarse la confianza del apóstol Pablo,
se le encomendó una misión crucial: ir a la isla de Creta, una tierra conocida por su difícil cultura y la corrupción moral de sus habitantes. Pablo había comenzado a plantar iglesias allí, pero aún quedaba mucho por hacer, y las iglesias estaban desorganizadas, sin líderes fuertes y llenas de falsos maestros que confundían a los nuevos creyentes. This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, convenient installation options, and the best selection of Yokohama tires. Go to TireRack.com to see their Yokohama test results, tire ratings, and reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. Con firmeza y convicción, Tito aceptó el desafío. Su tarea era monumental: organizar las iglesias, establecer ancianos y corregir errores doctrinales. Cada día, Tito caminaba por los caminos polvorientos de Creta, enfrentándose a una cultura hostil, pero sin perder de vista su misión. Visitaba las casas de los creyentes, les enseñaba cómo debían vivir de manera piadosa y les instruía sobre cómo debían resistir las tentaciones del mundo que los rodeaba. La rutina de Tito no era fácil, pues sabía que su misión no solo consistía en enseñar, sino en formar un liderazgo sólido que pudiera guiar a las iglesias hacia el futuro. En medio de una cultura moralmente quebrantada, Tito se levantaba como un líder, un pastor valiente que debía alinear el corazón de los creyentes con las enseñanzas del Evangelio. Pero sabía que cada día enfrentaría nuevos desafíos, falsos maestros que distorsionaban la verdad, y el peso de la responsabilidad de guiar a las iglesias hacia una fe firme y duradera. Hasta que un día, Tito se enfrentó a uno de los mayores desafíos de su ministerio en Creta. Las iglesias que debía organizar estaban plagadas de falsas doctrinas y enseñanzas corruptas. Falsos maestros habían infiltrado las congregaciones, desviando a los creyentes de la verdad y creando divisiones. Era el momento de actuar con firmeza. Tito, consciente de la gravedad de la situación, decidió confrontar de manera directa a aquellos que estaban propagando el error. Este era el punto donde su carácter, su fe y su liderazgo serían puestos a prueba. Pablo le instruyó a predicar la sana doctrina, enseñando a los hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, no solo en sus creencias, sino en su conducta diaria. Debía corregir los errores, pero también enseñar a los creyentes a vivir de manera piadosa, en medio de una cultura que no compartía sus valores. Tito debía hablar con autoridad, instruir a los ancianos a ser sobrios y dignos, a las mujeres a enseñar el bien, y a los jóvenes a ser íntegros y respetuosos. Además, debía corregir a los esclavos, mostrándoles que, aunque estuvieran en una posición difícil, podían glorificar a Dios con su servicio. Este fue el momento decisivo para Tito, donde la responsabilidad de mantener la integridad de la fe y confrontar las mentiras estaba sobre sus hombros. Sabía que debía ser valiente, porque el destino espiritual de las iglesias de Creta dependía de su capacidad para liderar con verdad y discernimiento. Y por eso, tras su firme intervención, Tito comenzó a instruir a la iglesia en Creta sobre cómo debían comportarse no solo dentro de sus congregaciones, sino también en la sociedad. Las enseñanzas de Tito no se limitaron a corregir la doctrina, sino a moldear el carácter de los creyentes, mostrando cómo debían vivir de acuerdo con su fe en Cristo. Les enseñó a ser buenos ciudadanos, a obedecer a las autoridades y a ser siempre respetuosos. Les recordaba que como seguidores de Cristo debían ser un ejemplo de humildad, paz y bondad, en medio de una cultura corrupta y desafiante. Tito insistió en que evitaran disputas y conflictos innecesarios para que su testimonio fuera irreprochable ante los ojos del mundo. Gracias a su liderazgo, la iglesia de Creta comenzó a transformarse. Los creyentes, inspirados por la enseñanza de Tito, se volvieron conscientes de su papel como representantes del Evangelio, no solo en lo que predicaban, sino en cómo vivían, reflejando el carácter de Cristo. La iglesia,
que antes había sido sacudida por divisiones y falsas enseñanzas, ahora empezaba a brillar como una comunidad de fe sólida y unida, capaz de impactar a la sociedad que la rodeaba, hasta que finalmente Tito se encontró ante una decisión crucial en su misión en Creta: confrontar directamente a los que persistían en sembrar división y confusión. Algunos maestros continuaban enseñando doctrinas falsas y participando en debates inútiles sobre genealogías y la ley, provocando divisiones entre los creyentes. Pablo le había dado instrucciones claras: evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones y debates sobre la ley, porque son vanas y sin provecho. Para proteger la salud espiritual de la Iglesia, Tito debía tomar una postura firme y evitar que estos falsos maestros desviaran a los creyentes de la verdad. La situación era delicada, ya que, a pesar de haber sido advertidos, algunos continuaban promoviendo disputas. Tito debía enfrentarlos, y si no corregían su camino, Pablo le ordenó rechazar a aquellos que persistieran en causar divisiones, diciendo: al tal, deséchalo, sabiendo que se ha pervertido y peca, condenándose a sí mismo. Este fue un momento decisivo en la misión de Tito. Con valentía y discernimiento, confrontó a los responsables de la discordia, protegiendo la unidad y pureza de la Iglesia. Al hacerlo, aseguró que los creyentes permanecieran enfocados en la verdad del Evangelio, lejos de distracciones destructivas, y guiados por la enseñanza sana y firme que él había establecido. Y desde ese día, habiendo cumplido su misión en Creta, Tito no detuvo su labor. Tras consolidar el liderazgo y restaurar la paz en las iglesias, Tito siguió sirviendo con fidelidad. Su nombre era reconocido como el de un líder firme, un pastor que enfrentó grandes desafíos y salió victorioso. Pablo, consciente del valor de su compañero, lo mencionó en sus cartas, revelando que Tito había sido enviado a nuevas tierras, como Dalmacia, para llevar la luz del Evangelio aún más lejos. No había descanso en la vida de Tito. Su misión continuaba, expandiendo el reino de Dios más allá de las islas, alcanzando corazones en lugares remotos. El trabajo de Tito en Creta no fue en vano. Las iglesias permanecieron firmes. Los ancianos que él había nombrado guiaban con sabiduría, y el espíritu de las enseñanzas de Tito seguía vivo entre los creyentes. Aunque Tito había partido, su legado quedó sembrado en el corazón de las iglesias, mientras él seguía adelante, llevando la verdad del Evangelio a nuevos horizontes. La historia de Tito nos deja una profunda lección sobre el valor del liderazgo fiel y la enseñanza sólida. A lo largo de su vida, Tito demostró que la verdadera sabiduría y fuerza provienen de Dios, y que liderar con verdad y firmeza es esencial para mantener la integridad del pueblo de Dios. En medio de desafíos, falsos maestros y divisiones, Tito se mantuvo fiel, guiando a las iglesias no solo con palabras, sino con el ejemplo de su vida. La carta que Pablo le escribió nos enseña que la gracia de Dios que trae salvación nos enseña a vivir vidas piadosas, alejándonos de lo impío y preparándonos para la venida gloriosa de Cristo. Tito encarnó esa enseñanza, instruyendo a los creyentes a ser modelos de buenas obras y a vivir de acuerdo con la gracia que habían recibido. Esta historia nos recuerda que el liderazgo basado en la verdad no solo fortalece a la Iglesia, sino que también es un reflejo del amor y el propósito de Dios en el mundo. Tito fue un ejemplo de cómo, al seguir a Cristo con fidelidad, uno puede impactar profundamente a otros y ayudar a construir un legado duradero de fe y buenas obras, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador. Si te ha inspirado la dedicación y valentía de Tito, quien enfrentó falsos maestros y guió a la Iglesia hacia la verdad con sabiduría y fe, dale me gusta y suscríbete. Acompáñanos en este viaje por relatos llenos de fe, perseverancia y transformación. Comparte este mensaje para que otros también conozcan la importancia de un liderazgo firme en la fe y el poder del Evangelio en tiempos de desafío. Únete a nuestra comunidad y mantente conectado para más historias que inspiran.
From Curtis 50 Cent Jackson. Tommy back. Yeah, I am. And the executive producers of Power. There's levels to this game. Comes the final season of Force. We're gonna have to be careful about our next move. We get what we can now, and take the rest later. This is gonna be the battle of our life. It's go time. This is a dangerous life that I choose to be in with you. Force. Never bet against me, because I'm always win. Premieres November 7th, only on Stars and the Stars app. Score the perfect gift at Dick's Sporting Goods. Start your wish list with top picks from Nike, Jordan, FP Movement, and more. Shop trending shoes, golf gear, water bottles, and more of this year's hottest gifts. Need it fast? Stop by your local store or use the Dick's app for quick pickup or delivery. Visit DickSportingGoods.com to shop this year's best holiday gifts at Dick's.